El arte de sentir nace del querer aprender y compartir con ustedes que hay que sentir para poder sanar. Soy Pamela Gómez y te invito a mi lugar seguro. Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de El arte de sentir. Feliz año, feliz fechas de Navidad y los Reyes que acaba de pasar. Y me pone muy contenta ya estar de regreso en este 2025. Tengo muchas cosas que aprender, tengo muchas cosas que compartir con ustedes en este proceso de sanar. Y pues nada, me pone contenta estar de vuelta aquí aprendiendo y sanando con ustedes en este espacio, principalmente porque, bueno, pues los problemas de salud nunca desaparecen. Y en el caso de las personas transgénero, tienen un mayor riesgo de sufrir problemas de salud mental en comparación a la población, a la población general. Ay, mira, ya ando aquí trabándoseme la lengua. Pero bueno, puede ser como problemas de depresión, problemas de ansiedad y en algunos casos inclusive hasta pensamientos suicidas. Y pues nada, pues para este tema en específico y para empezar ahora sí que el 2025 con todo y aprendiendo lo más que se pueda, tengo a mi invitada Tania. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, hola, muchas gracias, Pam. Pues muy contenta de estar aquí, de poder compartir contigo y con tu audiencia un tema fundamental y que, bueno, a mí en particular me apasiona. Ya lo mencionabas tú, la salud mental, pues nunca para y vamos siempre aprendiendo cosas nuevas y diferentes. Y pues bueno, un punto fundamental que es la atención a las personas de la comunidad LGBT con foco en poblaciones transgénero, que es lo que vamos a platicar aquí. Y pues bueno, encantada y Claro. muy feliz de tener este espacio. Gracias. Oye, no, cuando quieras, siempre vas a ser bienvenida en este espacio que es mi lugar seguro, que ahora también se convierte en tu lugar seguro. Y sabes que me gustaría que nos platicaras un poquito más sobre ti. Me encantó, quiero hacer un paréntesis aquí. Al momento de yo estar investigando para este episodio, eh, bueno, me encontré con Transalud, ¿verdad? Y que formas parte de, que igual si quieres ya nos platicas un poquito más de eso a detalle en un rato, pero ya investigando, luego di contigo y dije, siento yo que vamos a hacer un match perfecto para hablar y deshacer y hacer y todo lo que sea en este espacio. Entonces, ahora sí, ya, platícame un poquito más sobre ti. Queremos conocerte. Muchas gracias, claro que sí. Bueno, sí voy a hablar de Transalud casi que al inicio porque, bueno, igual contarte por qué el camino, la vida me llevó hasta aquí y a que estemos hoy Claro. tú y yo. Ahora sí que nada es coincidencia. Yo, bueno, soy Tania Arias Roca, soy psicóloga clínica, estudié psicología en la Universidad de Londres. Actualmente estoy por concluir una maestría en psicología clínica y de la salud con enfoque cognitivo-conductual. Pues bueno, un poquito de mi historia y cómo llegué hasta acá. Yo estuve más de 12 años trabajando en empresas, en áreas de recursos humanos, que también es una pasión. Y ahí tuve también la oportunidad de empezar a enfocarme en cómo crear políticas enfocadas a diversidad, equidad e inclusión, que han sido Ujú. temas pues muy sonados recientemente. Yo te diría más o menos los últimos 10 años se ha movido mucho el ecosistema, digamos, para poder seguir abriendo espacios seguros como este, como el que hoy me proporcionas. Pero en las empresas, ¿cómo podríamos también seguir proporcionando que las personas de la diversidad pudieran tener pues espacios en donde trabajar sin libres de discriminación, en donde pues se reconociera el talento y no si te gusta, ¿no? ¿Qué orientación sexual tienes o qué identidad de género eres, etcétera? Sí, claro. Hace 2 años, precisamente, bueno, un poquito más, como 3 años, tuve la oportunidad de, en uno de los foros, conocer a la doctora Daniela Muñoz, y su nombre es relevante porque precisamente es quien fundó Transalud, ella con un propósito increíble de poder dar acceso de primer nivel y acceso digno a Claro. salud
a personas que están en procesos de transición. No nada más es apoyo a personas trans, sino también a toda la diversidad. Entonces, con ella estamos contribuyendo personas LGBT o personas que somos parte de la comunidad y también personas trans que dan esta atención, esa atención psicológica, esa atención médica, cirugías, etcétera. Es todo un ecosistema y un mundo en donde la gente puede acceder a estos servicios y, como te decía, de una manera digna. Y ahorita vamos a profundizar por qué hago hincapié en que es de manera digna y una salud pues que definitivamente a veces los sistemas de salud en general no lo ofrecen, ¿no? Bueno, Sí. y pues al conocerla y al conocer el increíble propósito de Transalud, decidí dar un salto en mi carrera profesional y alinearme con un propósito de vida, y es por eso que pues ahora estoy precisamente colaborando en Transalud como psicóloga clínica, atendiendo a pacientes que pues, buscan su bienestar mental. Yo te diría principalmente eso, si están o no están en procesos de transición. Yo te diría finalmente siempre lo que buscamos cuando buscamos apoyo o acompañamiento psicológico es para nuestro bienestar. Entonces eso es lo que de mi lado puedo Claro. ofrecer. Y Y fíjate pues que se me hace muy, bueno, no que se me hace muy curioso, pero, ay, no, perdón, adelante. no, quería nuevamente pues agradecerte por la oportunidad y por el espacio y sobre todo decirte que pues la información que espero poder dar hoy para mí es información clave precisamente para seguir propiciando estos espacios y sobre todo construir pues sociedades más inclusivas y conscientes, ¿no? De la diversidad como tal. Y creo que es muy relevante porque te digo, me llama mucho la atención y se me hizo muy, bueno, no que se me haya hecho, ay, qué curioso, pero me llamó la atención, fue un foco de alerta que cuando estaba buscando información pues para este episodio encontré muy poca y no se tiene la educación suficiente de acuerdo a la comunidad, lo que es la salud mental en la comunidad LGBT. Entonces, de ahí también es donde nace esta idea de, ¿sabes qué? Quiero hacer este episodio porque quiero formar parte de ese cambio y quiero formar parte de educar a las personas que me estén escuchando y que nos estén escuchando y pues maybe aclarar ciertas dudas, ¿no? Y estoy muy consciente y también me nace que tengo ahí unos conocidos que justamente están pasando por un momento de transición y para mí es indispensable poder ayudarles en lo más que se pueda. Y estoy consciente que no siempre voy a estar disponible para todo el mundo en el proceso porque hay gente que ni conozco, pero sé que con este espacio, lo que platiquemos y lo que tú compartas puede ser indispensable para ir pasando la voz, ¿no? Y oye, ¿cómo te puedo ayudar? Y ahí también ¿dónde puedes encontrar ayuda? En este caso tú, que sé que estás dando ahorita estás consultando, ¿no? Entonces, que también estás dando terapia. Entonces, todo eso es indispensable, porque así como uno empieza a platicarlo, se va haciendo, haz de cuenta, como un teléfono descompuesto y a ver, vámonos desde el principio, que cuál es la información clara. Entonces, pues no, gracias a ti que aceptaste mi invitación y que vas a compartir mucha información. Y Gracias. bueno, pues sin darle tantas vueltas al asunto, platícanos un poquito más sobre pues lo que viene siendo la salud mental en las personas trans, que quisiera que pudiéramos antes de, primero identificar todo esto, como desmenuzarlo, ¿no? Estaba leyendo justo en uno de los PDFs que me compartiste, la diferencia entre variabilidad de género y disforia de género. Y me gustaría que antes de entrar de lleno al tema de ¿no? la salud mental de las personas trans, quisiera que desmenuzáramos todo desde un principio. Súper, claro que sí. Pues mira, a mí me gusta mucho hablar de las diferencias y primero entender por conceptos, porque muchas veces pues hay muchas dudas, pero como que queremos y no queremos preguntar porque no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Claro. Entonces, y es muy válido. O sea, muchas veces decimos, bueno, ¿cómo le pregunto a una persona sobre su orientación sexual o sobre su identidad? Y la verdad es que no es correcto hacerlo
así tal cual, porque pues al final, Ujú. en qué me perjudica o me beneficia saberlo, ¿no? Sí, Más claro. bien es, si tengo un genuino interés en conocer a la persona, pues vale muchísimo la pena saber, oye, ¿cómo te gusta que te digan, no? Y ya desde ahí hay mucha información. Entonces, pero bueno, pasitos atrás, creo que es importante aprovechar el espacio para explicar un poco en qué se diferencia un concepto del otro. Y voy a Claro. empezar tal vez por lo básico, ¿no? ¿Qué es sexo? Pues sexo es el sexo que se nos asigna al nacer, ¿no? Es decir, por las características fisiológicas y cromosómicas, pues están dos sexos, hombre y mujer, ¿no? Ujú. Y ya de ahí derivan otros conceptos que pues han ido, como te mencionaba, no dejan de evolucionar, no dejamos de aprender muchísimo sobre ya otros términos, por ejemplo, la identidad de género, que es cómo la persona se percibe a sí misma, independientemente del sexo que presenta, ¿no? Por las características fisiológicas. Claro. Entonces, es un concepto quizá mucho más subjetivo y tiene mucho que ver con las ideas, pensamientos, creencias y sobre todo con cómo se desarrolla esa persona. Y entonces ahí ya hay una amplitud un poquito mayor, ¿no? Te voy a hablar de Ujú. las que a lo mejor podrían ser hoy más conocidas, sin decirte que ya hay, el género ya se abrió muchísimo, ya hay muchos términos, pero Sí. digamos los más comunes es hombre, mujer y personas no binarias, ¿no? O no binarios, género no binario. Y también está la expresión de género, es cómo yo expreso mi identidad, ¿no? O cómo manifiesto mi género como tal. Y eso tiene que ver mucho con cómo me gusta vestirme, cómo es mi lenguaje corporal, quizá a lo mejor, no sé si te has a veces enfrentado, ¿no? Que dicen, oye, es que usa una ropa muy masculina o usa una ropa muy femenina, ¿no? Y a lo mejor es hombre o es mujer y como que no hay una como concordancia y no la tiene que haber. Eso es variabilidad de género, digamos, ¿no? Es como toda esta diversidad y todas estas Sí. expresiones que al final son válidas y son pues muy saludables pensar que hay una diversidad humana y que a ti, Pam, te gusta a veces vestirte muy cómoda y no significa que eso eh, te haga, no sé, impacte a lo mejor en tu identidad, ¿no? Claro. Y a eso es a lo que vamos. Otro término también muy importante que me gustaría mencionar es la orientación sexual, ¿no? Que ahí es donde entra el qué, qué género me gusta y no están ni siquiera orientados solamente tal cual al género. No es que si yo soy mujer solamente me pueden gustar los hombres. Digo, socialmente parece que sí, y Claro. eso es con lo que hemos pues ido también construyendo que no necesariamente y que al final mi orientación sexual puede ser muy diversa también. Entonces pueden gustarme hombres, mujeres, personas no binarias, género fluido. Entonces, una no va con la otra y como te decía, está en constante evolución. Y para seguir como la línea de lo que me preguntabas, ¿no? A ver, ¿cuál es la diferencia entre variabilidad de género y la disforia de género? Ahí ya entrando un poquito más en materia. Eh, la variabilidad de género, como te decía, es como toda esta diversidad, es entender que hay una expresión muy diversa de cómo quiero yo ser, ¿no? Cómo quiero expresarme, qué me gusta, cómo quiero vivir mi identidad como tal. Y muchas veces en esta variabilidad de género pues están precisamente el género no fluido, el género, perdón, fluido o las identidades no binarias, en donde pues también puede fluctuar mucho. ¿Qué pasa? Muchas veces que por las normas sociales pues esto choca, ¿no? Entonces es como, no, pues tú tienes que ser de cierta forma porque solo hay hombre o mujer. Y hombre y mujer van asociados como a ciertos comportamientos culturales, sociales, etcétera. Y entonces si yo no me alineo a eso, pues ya resulta que no encajo, ¿no? Y ahí es donde empiezan como un poquito, como estos conflictos, digamos, o esta angustia por vivir mi género de la manera que yo quiero. Sí. Y por el otro lado está la disforia de género, que aquí es muy importante hablar
de ella, porque mucha gente dice es que todas las personas transgénero tienen disforia de género y eso no es correcto, ¿no? Como te decía, el género lo vive cada persona de la manera que, pues, que quiere, ¿no? Y que Claro. muchas veces también, aquí es importante decirte que a veces ni siquiera tenemos como mucha claridad y necesitamos aprender también mucho. Me toca en consulta llevar de la mano a mis pacientes a entenderse y a conocerse más, ¿no? Y entonces también eso es muy importante, pues saberlo y reconocerlo, ¿no? A lo mejor yo puedo traer una idea, pero traigo muchas dudas y entonces cómo a través de esa educación y cómo a través de el comprender mucho más quién soy, el autoconocimiento es fundamental en estos procesos, es cómo pues se pueden llegar a tomar ciertas decisiones. La disforia de género precisamente es un término que empezó a sonar mucho en los años 70. Me Ujú. voy a ir un poquito a la historia porque precisamente tanto en el DSM, que es, digamos, el manual diagnóstico que tenemos ahora sí nuestra Biblia para los psicólogos y Sí. psiquiatras y las psicólogas, en donde podemos encontrar todos los trastornos mentales, todavía en la versión 2, perdón, anterior a la versión 2, o sea, te estoy hablando más o menos en los años 70, la homosexualidad era una enfermedad, ¿no? Ya apenas ahí se hablaba de la homosexualidad y de hecho estaba en una categoría como desviaciones sexuales, ¿no? O sea, ni Oh, siquiera wow. era diversidad sexual, era desviación sexual. ¿Por qué? Porque no estaba de acuerdo a la norma. Sí, sí, sí. Finalmente, en el año, me parece ser 1973, ya en la versión del DSM-2, se elimina completamente como un trastorno. Y entonces también la Organización Mundial de la Salud, hasta el año 90, quitó la homosexualidad como patología. Ahí solo te estoy hablando de la homosexualidad, porque ni siquiera se hablaba de personas transgénero, ¿no? Es Claro. decir, como que había un submundo donde pues podía existir, pero pues había muy poca representación. Ya se hablaba de algunas personas, pero no tanto. Y para hablar completamente digamos, de las personas trans, fue hasta el año 2018 y bueno, un poquito antes, en el 2013, sale la versión del DSM-5, que es la que tenemos actualmente, y ahí Sí. ya completamente se elimina la transexualidad, que era como se estaba categorizando, y en el 2018, hasta el 2018, o sea, te estoy hablando muy recientemente, se Claro. quita finalmente, o la Organización Mundial de la Salud elimina completamente la transexualidad como un trastorno mental. Entonces, el DSM-5 lo que hace es cambia el concepto por disforia de género y lo que Ok. habla es que la disforia de género es la incongruencia entre el género percibido, o sea, es decir, cómo me identifico yo, y Sí. el sexo asignado al nacer. Y entonces habla de un profundo malestar que está asociado a esa incongruencia, pero no la pone o no la marca como un trastorno mental, sino que lo Ok. que dice es la disforia de género puede traer otros o puede desencadenar otros trastornos, que ahorita si quieres profundizamos en eso, pero la disforia de género es simple y sencillamente como darle ese nombre a la incongruencia que sienten muchas personas y que se ha estudiado entre el género que perciben y entre el sexo con el que nacen. Eh, y pues bueno, eso para decirte un poquito. Entonces está la variabilidad, que es como toda esta diversidad que es muy rica, ¿no? De Ujú. cómo me expreso, cómo me identifico, qué orientación sexual tengo, etcétera. Y la disforia de género que habla de, pues vamos a darle un nombre a esto que sucede, pero con la intención de no patologizar más, es decir, de no marcarlo como una enfermedad como tal, sino entender que eso puede desencadenar otras cuestiones. Ujú. Eh, y muchas veces, pues pensamos que la disforia de género la viven todas las personas transgénero, y no es así. Hay personas que no tienen esa disforia o que no sienten esa disforia, y hay otras personas que sí. Entonces, aquí también lo que te quiero decir es que cada caso hay que atenderse de manera particular.
No es que Claro. llegue alguien a consulta y entonces inmediatamente vayamos a, oye, tienes disforia, ¿no? O ya inmediatamente sacar el DSM y entonces Sí, a a ver ver qué cómo lo tienes. encasillamos ahí, exactamente. Ujú. Y otra cosa también muy importante es no asumir que una persona que se identifica como persona trans busca resolver algo. O sea, no es como que yo llegue a quiero resolver mi vida o quiero cambiar. Lo único que se busca a veces es la afirmación y el poder tener la información suficiente para tomar las decisiones que sean importantes para la persona. Habrá personas que quisieran a lo mejor calmar o disminuir esa disforia si es que digamos, si entra dentro de los criterios de la disforia, a lo mejor aliviarla a través de qué, de diferentes terapias, ya sea hormonización, ya sea a lo mejor cirugías de afirmación de género. Me gusta mucho un concepto que usa precisamente la doctora Daniela, que es la euforia de género, no la disforia, ¿no? La euforia de sentirme yo en el cuerpo y con la identidad con la que pienso y siento, ¿no? Y aquí, pues Claro. bueno, tú mejor que nadie en cuanto a qué sientes, el arte de sentir, es la que al final nos dicta hacia dónde nos queremos como ir. Pero bueno, eso para contarte un poquito sobre estos dos puntos. Oye, Tania, me encantó todo lo que me compartiste, pero me gustaría aclarar y aprovechar el espacio, porque justo platicando de que iba a hacer este episodio contigo, recibí varios comentarios de, por ejemplo, tocando el tema de la disforia de género. Ah, eso es lo que tienen, por ejemplo, hay personas que se sienten gatos. Y ya, eso, ¿vas a hablar de eso? No, no voy a hablar de eso. Ay, es que la otra vez estaba en no sé dónde y me tocó una de esas personas que se sienten como un animal y iba vestido así con orejas y que no sé qué, que no sé cuánto. Y bueno, me llamó mucho la atención porque volvemos a lo mismo de que por esta falta de educación luego conectamos, ¿no? Y también, qué cosa no he escuchado, ¿verdad? Pero hace poco, hablando con una conocida, me comenta, ¿no? Y ella llega y se siente en confianza y me dice, ¿sabes qué? Es que yo soy bisexual. Ah, qué padre, pues, qué bien, o sea, qué padre. Entonces Ujú. me empieza a contar, ¿no? De que sí, pero fíjate que he escuchado mucho y en mi casa se me dice, no te acepto, pero te amo. Ah, ok. Yo como psicóloga luego lo conecté y dije, a ver, es que ¿cómo puedes aceptar a alguien? ¿Cómo no puedes aceptar a alguien y decirle, pero te amo? O sea, como que me suena como muy incongruente, ¿no? O sea, no, pues no, no me suena. Y conectándolo a eso, me llegué a escuchar cosas como es que no sabe lo que quiere, es que nada más está buscando la atención, es que nada más quiere como buscar aprobación, o sea, está en su momento de rebeldía. Y siento yo que eso se conecta con mucho de lo que platicaremos y lo que estuviste comentando, ¿no? Y compartiendo. Porque desafortunadamente cuando una persona llega, en mi caso, cuando una persona llega conmigo, se le da la aceptación, escucho mucho rechazo. Escucho mucho rechazo de, es que por parte de la sociedad, porque socialmente no está bien. Y socialmente, y ay, cómo me enoja porque digo, bueno, o sea, ¿qué está haciendo? ¿Quién firmó esto es lo correcto y esto es lo incorrecto? Y a mí eso me genera un poco así de como, entonces, bueno, te dije mucho en solo 5 segundos. No, 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 pero todo muy alineado. Entonces creo que al final de cuentas me gustaría que aclararas eso, Ujú. que no, no porque una persona se sienta gato tiene que ver con que va a llegar a ser una persona trans, porque también lo he escuchado. Entonces me gustaría que aclaráramos esas, como que esos tabús, dirías tú, Ujú. mitos. Sí, a ver, yo creo que es, como bien lo mencionaste, es la falta de educación y la falta de información, ¿no? Sí, no tienen una cosa que ver con la otra, ya a lo mejor estaríamos hablando de otros temas, ¿no? Y Claro. entender muy bien, pues, cuál es la historia y el contexto de la persona. Para mí es muy importante eso, ¿no? O sea, antes de poder emitir un juicio, que además como psicólogos y psicólogas y psicólogues, pues no es lo correcto, ¿no? O sea, nos regimos bajo un marco de respeto, pero también un marco ético en donde, pues,
nuestras creencias, nuestros juicios, nuestra historia, nuestras tradiciones, si lo quieres ver así, pues se quedan a un lado porque al final la persona está llegando pues a decirte qué es lo que siente y Claro, cómo está y qué es lo que está buscando también, o muchas veces no saben tampoco qué están buscando. Eh, pero aquí la cuestión es escuchar y empezar a armar esa historia y empezar a ayudar desde cómo el conectar ese contexto y el cómo podemos ayudarle también a entenderse y a conocerse, ¿no? Que creo que es lo principal. Y ya a partir de claro. ahí, pues bueno, si es necesario y si es importante, porque al final lo que esté viviendo le está generando un dolor, ¿no? Mayor, una ansiedad, una depresión, un estrés postraumático, pues entonces apoyarle y abarcarlo desde ahí, que es nuestra especialidad, ¿no? Pero ya Claro. si él se sienten de alguna manera u otra, me refiero a, o que se identifiquen con una cosa o con algo, pues entonces hay que entender de dónde viene eso y por qué, pero sobre todo qué le está generando lo que está viviendo, ¿no? Que es también lo que hacemos desde el lado de una persona que viene con una situación de, pues me quiero conocer más, ¿no? Y lo que te quería también aquí decir, que me parece algo súper importante, ¿no? Es eh, lo que mencionaba. Yo creo que hay que entender que a veces la gente llega por razones diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces llega gente al consultorio diciendo es que me mandaron de una clínica o me mandaron mi doctor porque pues lo que me está pasando no está bien. ¿Ok? ¿No? Sí, ¿Para en serio. quién? O por ejemplo, me han llegado a preguntar, oye, ¿tú me aprobarías que me haga la cirugía o me aprobarías que empiece el tratamiento hormonal? Entonces es como, ¿por qué yo voy a decidir sobre la vida de alguien? Pero hay tanta información errónea afuera, o sea, de pensar que pues, la psicóloga te tiene que aprobar, ¿no? El médico tiene que decirte si eres o no lo que estás viviendo. De hecho, todavía hasta nuestros días hay psiquiatras que pues marcan o hospitales en donde para hacer una cirugía necesita un psiquiatra diagnosticarte con disforia de género, entendiendo que la disforia de género no es un trastorno mental. Entonces, pero con el Wow. simple hecho, y bueno, hemos tratado evidentemente, y me refiero a hemos, pues toda la gente que estamos detrás de poder seguir dando este acceso y esta información, etcétera, y decir, la única persona que puede decidir sobre los cambios en tu cuerpo eres tú. ¿Qué vamos a hacer nosotros de este lado o nosotras? Darte la información correcta, como lo he mencionado, para que tú tomes la decisión que tienes que tomar, si quieres cambiar tu cuerpo, si quieres tener un tratamiento hormonal, si quieres a lo mejor solamente vivir expresando tu identidad a través de la vestimenta, ¿sabes? Entonces sí es todo un proceso y es un proceso que puede llevar meses, años, etcétera. Claro. Pero aquí la cuestión es tratar a la persona como persona, de la manera más humana posible. Y fíjate que voy a tomar justo lo que dijiste de por qué yo voy a tomar decisiones en la vida de alguien más. Entonces, creo que es indispensable, mamás, papás, tíos, vecinos, ¿por qué vamos a tomar decisiones en la vida de alguien más? O sea, si alguien llega y nos comenta, oye, es que yo soy esto, yo soy el otro, excelente. O sea, creo que es indispensable seguir educando y nosotros que tenemos esta posibilidad, porque de verdad que estamos sentados en una silla con bastante información, compartirla y educar al que se pueda para que entonces, y ¿cómo se dice? Reforzar y empoderar a las personas para que realmente ellos puedan llegar al punto de decir, me siento seguro para yo tomar la decisión que sea. Y me refiero en cualquier aspecto, no nada más en el de este en el que, como tú dices, de llegar a un momento de transición. O sea, me refiero en cualquier aspecto. Nosotros como psicólogos creo que es indispensable que tomemos, que reforcemos y empoderemos a las personas para tomar las decisiones, porque ¿quiénes somos nosotros para tomar decisiones en la vida de los demás? Completamente. Y es que eso abarca en todo. Digo, te lo dije a lo mejor de este lado, pero yo veo la terapia como una caja de herramientas en donde la persona que Claro, está de este lado, es decir, del lado terapeuta o del lado especialista, tiene la información, tiene la formación, la experiencia, pero no es la persona que va a decidir qué es lo que tienes que hacer ni te va a decir hacia dónde tienes que conducirte. Te va a recomendar
ciertas cosas, claro, por supuesto, pero no es la persona que va a llegar a decirte, ¿no? Y lo menciono también porque hasta hace también unos meses, ni siquiera años, todavía en México existían las terapias de conversión. Afortunadamente, en el Senado se aprobó Ujú. una ley que va en contra de las terapias de conversión, que son terapias que han existido durante muchos años con enfoques religiosos, con enfoques de fe, de espiritualidad, etcétera, generalmente, en donde Claro. se mandaba a las personas porque pues lo que querían era a mí, cámbienme a mi hijo, cámbienme a mi hija, ¿no? Está mal. Y no era para nada educativo, al contrario, era como a punta de golpes, incluso de terapias muy, muy agresivas e invasivas, cómo se trataba de cambiar a las personas, ¿no? Y no va por ahí. O sea, creo que Claro. eh, cuando tú llegas a pedir apoyo psicológico es porque quieres saber más, eh, lo repito nuevamente, ¿no? Y creo que no me voy a cansar de repetirlo, quieres conocerte más, para eso le estás entrando, ¿no? Y entonces Claro. desde ahí, desde el conocerte más y el por qué estoy sintiendo lo que siento, entonces sí, desde ahí tomar una postura de responsabilidad para decidir salir o no de la situación que estoy viviendo, ¿no? Y entonces ese acompañamiento pues lo lleva una persona experta, en este caso los psicólogos y psicólogas, es lo que hacemos, ¿no? Te proveemos de información. Y lo mismo pasa acá, o sea, no es una intención de cambiar absolutamente a nadie, es más bien de validar lo que estás sintiendo, de validar tus emociones y entonces a partir de ahí construir una mejor vida. Eh, dime. No, 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 adelante, adelante. No, y precisamente algo que te quería mencionar que me parece súper útil y creo que también hacia allá iba lo último que mencionabas, es, si bien ya mencioné que la disforia de género y la variabilidad de género no necesariamente son trastornos ni son enfermedades, ni es algo patológico, sí puede desencadenar ciertos trastornos, pero esto es principalmente por la discriminación y por lo que hablábamos, de no encajar en esos contextos sociales o no encajar en lo que muchas veces, y esto seguramente yo no soy mamá, pero lo he escuchado de mucha gente, ¿no? Eh, Al final creo que como padres idealizas a tus hijos, ¿no? Idealizas una vida y les idealizas un mundo que a lo mejor tú no pudiste tener o que no pudiste hacer muchas cosas y entonces quieres y reflejas de consciente o inconscientemente en esa persona lo que tú quieres, ¿no? Entonces, Claro. cuando esa vida que idealizaste no encaja, claramente hay un choque y una barrera, pero entonces no estás viendo a la persona como un ser individual, sino lo estás viendo como una extensión de ti, y que creo que es muchas veces lo que sucede como padres, que ven a sus hijos o a sus hijas y que al no encajar con la vida pues, que soñaron, pues evidentemente se cae ahí un pues se cae todo ese sueño, esa idealización, y es donde surgen muchos problemas, ¿no? Porque entonces es pues no lo acepto, pero pues te quiero, ¿no? Te amo al final pues porque eres mi hijo o eres mi hija, ¿no? Pero no estás haciendo lo que yo quiero que hagas. No estás viviendo tu vida como yo quiero que la vivas. Y pues claro que es Claro. una incongruencia, ¿no? Es una incongruencia y es triste y esto genera mucha culpa y eh, pues mucha angustia dentro de las personas que deciden o de las personas que se encuentran en estas situaciones, ¿no? Y es ahí donde entra la patología, es ahí donde pues te acercas a tener acompañamiento terapéutico porque no puedes calmar la ansiedad que sientes, la ansiedad de decirle a tu familia el cómo te están tratando, quizá el rechazo que estás viviendo, o en sociedades que también son muy tradicionales, que no sigues el orden de me caso, tengo hijos, ¿no? Que al final ahora ya, pues, lo podemos hacer, ¿no? Y Independientemente de que, nuestra orientación. y que me gustaría agregar que ya no se está realmente haciendo eso, porque pues me ha tocado y ahorita lo veo con inclusive compañeros de mi propiedad, de, no, es que yo ya no quiero tener hijos. Entonces,
a ver, papás tradicionales, déjenme les digo que ya se está rompiendo esa tradición porque ya nadie quiere tener hijos, ya nadie quiere tomar responsabilidades grandes. Claro, sí, o tomar responsabilidades grandes o a lo mejor hacerse más conscientes de, no sé, de la situación o del contexto en el que viven, ¿no? O sea, no sé, Claro. son lo mismo, son tomar decisiones. Entonces, sí, no sigues como esos patrones o no sigues como esas tradiciones y pues evidentemente vas a ser señalado o señalada y eso va a tener un impacto en tu salud mental. Digamos que los trastornos más comunes asociados a precisamente esta discriminación, a este rechazo, es por un lado la ansiedad, la depresión sin duda, y también ha habido casos de estrés postraumático. Y muy recientemente también se está hablando del trastorno límite de personalidad precisamente por esa búsqueda de identidad, ¿no? Y entonces, como es un trastorno muy arraigado desde la identidad y al pues tener como mi identidad un poco en el aire, sí se está Ujú. asociando, se están haciendo, pues entiendo que se están haciendo ya muchas investigaciones y estudios en donde también el trastorno límite de personalidad puede estar asociado precisamente al, a todo el estigma, la discriminación y la violencia que existe en contra de las personas, en este caso de las poblaciones trans, ¿no? Entonces, Sí, pues eso es lo que hay que cuidar, eso es lo que hay que, de alguna manera, como especialistas, y esta es un llamado obviamente a la acción también, el que especialistas también se enfoquen mucho más en estudiar y en evaluar el cómo podemos llevar un mejor acompañamiento y el entender la comorbilidad pues de esos trastornos asociados precisamente a todo el estigma, rechazo, violencia, y pues el no acceso tampoco digamos, a esas bases estructurales sociales, como cuáles la escuela, el trabajo, servicios de salud, etcétera, que mucha gente vive precisamente por su identidad de género. claro. Y bueno, ya tomando ahorita lo que acabas de mencionar, que la discriminación, el estrés y pues en algún, bueno, en la mayoría de las cosas, la falta de apoyo, comentas que puede generar depresión, ansiedad y trastorno también de estrés postraumático. Tomando en cuenta todo eso, me gustaría que también, que bueno, quiero creer que también se está incluyendo a la minoría sexual, ¿no? Quiero creer. Y me gustaría que platicaras un poquito sobre, pues un poquito más a detalle de esto, cómo pudiéramos ahora sí, como psicólogos, creo que es indispensable. Y bueno, también, ahorita más adelante hablamos como ya sea no sé, sin ser psicólogos, sin nuestra profesión, cómo podemos ayudar a alguien más. Pero ahorita, desde una mirada clínica, ¿cómo pudiéramos ayudar? Mira, yo creo que lo principal y nuestra herramienta básica es escuchar sin juzgar, o sea, dejar nuestros juicios al ladito. La verdad es que todas Claro. las personas sí tenemos una tendencia natural y muy humana de sacar nuestros prejuicios y entonces, o también estas personalidades de repente como resolvedoras y solucionadoras, ¿no? Que en lugar de escucharte ya luego te están diciendo qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que, ¿no? Yo creo que lo principal es escuchar realmente a la persona, empatizar mucho, me parece que es algo súper importante, o sea, la empatía a mí me parece fundamental y la empatía más allá de lo que siempre nos dicen que es ponerse en los zapatos de las personas, no, es más bien ponerte en una postura de entiendo el dolor que estás viviendo, aunque no lo conozca, y cómo te ayudo, ¿no? De qué manera, qué necesitas. Y entonces la persona, a lo mejor lo único que necesita es que la escuches, ¿no? Que comprendas la situación que está viviendo y que está pasando. Y si ya nos vamos, digamos, a niveles como más altos, hablando de minorías, mira, a mí un término que también me acabo de cerrar hasta hace muy poco, precisamente en una plática en donde escuchaba a diferentes personas en un panel, de hecho, estuvo también la doctora Daniela, y Sí. se hablaba
de las minorías, pero también se hablaba, y ahorita estoy tratando de acordarme, perdón, se me fue el término, pero ya sabes, cuando dicen, no, pues es que, claro, lo que pasa es que las personas sí, lo voy a decir así, de las minorías, eh, y al final no es que sean minoría, es que han sido desvalorizadas, han sido, o sea, no es que solitas nos pongamos ahí, sino Sí, que claro. la sociedad ha decidido invalidar y dejar como a un lado y decir, tú eres minoría, ¿no? ¿Por qué Ujú. soy minoría? O sea, o más que por qué soy minoría, y ahorita de verdad voy a tratar de acordarme del término en particular, pero a mí me vuela la cabeza el pensar que sí, que nos pone ahí una sociedad binaria en donde solo entra hombre, mujer, y entonces cómo quiero que vivas como hombre y cómo quiero que vivas como mujer, ¿no? Y punto, y párale de contar. Ujú. Y, y aquí a lo mejor vale la pena decirte que precisamente algo que sucede muchas veces es que pues hay personas que están en este proceso de transición y hay unos miedos también asociados a eso, porque al final oye, me doy cuenta que como mujer trans voy a perder mis privilegios de hombre cisgénero. ¿Cuáles son esos privilegios? A lo mejor no sentir miedo cuando salga a la calle sola. Claro. A lo mejor la hipersexualización, ¿no? Que entonces, como eres mujer trans, entonces solo te vas a dedicar a la prostitución o al trabajo sexual, ¿no? Porque hay un estigma, ¿no? Y encasillamos a las personas ahí. Y no me voy tan lejos, eso es hablando de mujeres trans, y hay muchas más situaciones. Pero, por ejemplo, los hombres trans. Oye, ya vengo de una minoría, ¿no? Ya vengo de una minoría, pero entonces voy a entrar quizá a un nivel de privilegios diferente, pero ¿qué pasa muchas veces? La masculinidad tóxica, eh, el no busques ayuda para salud mental porque no está bien vista en los hombres. No está bien visto que los hombres lloren. No está bien visto que los hombres tengan sentimientos y que hablen de sus sentimientos. Y entonces empieza, ¿no? Toda esta revolución también de, digamos, problemas, entre comillas, asociados al, a nuevamente regresar a que la sociedad tiene muy marcados estos estereotipos y entonces, pues de una u otra manera, pues voy a sentir o me voy a sentir minorizado o minorizada de cierta forma, ¿no? Entonces, Sí. sí, hay muchas cuestiones y es principalmente ahí donde también entramos a hacer este acompañamiento para reforzar mucho la autoaceptación, para reforzar mucho la autocompasión, el autoconocimiento, ¿no? Y darle todas las herramientas a la persona para que no sienta que, pues, en lugar de estar haciendo algo que le ayude, le va a perjudicar, ¿no? Sino finalmente también tener herramientas para poder afrontar con todas esas situaciones que están asociadas a, pues, el desconocimiento de mucha gente. Yo tengo una regla Sí. muy clave. Mi regla clave es, la persona que está enfrente de ti, que no sabe a lo mejor cómo hablarte, cómo decirte, o que no sepa de salud, perdón, de diversidad sexual, ¿tiene un interés genuino de saberlo o lo quiere saber solamente porque quiere molestar o quiere saber cómo atacar? Si puedes decidir entre esas dos, entonces vale toda la pena. Si es una persona que genuinamente quiere saber, explícale. Tú también o nosotros también tenemos la oportunidad de poder, suena un poco mal, pero es real, de educar a las personas a Claro. través de que, oye, mira, esto es diversidad sexual, te voy a explicar un poquito, mira, así es como me he sentido, etcétera. Estos son los pronombres que elijo utilizar, que ahorita si quieres te doy también un tip y también para tus escuchas un tip por ahí. Eh, pero a diferencia de alguien que pues esté preguntando y solamente se vea que sea para molestar o para saber cómo atacar, entonces yo ahí siempre les digo, ¿sabes qué? Aléjate de ahí. O sea, Sí. literalmente, ¿no? Oye, ¿sabes qué? No me interesa, pues
darte ninguna explicación o no tengo que darte ninguna explicación, discúlpame, ¿no? O simple y sencillamente no, y bye, ¿no? Te das la vuelta. Entonces, afortunadamente hay mucha gente que lo quiere saber, ¿no? Hay mucha gente que no. Entonces, hay mucha gente que decide o definitivamente cerrarse a entender y a conocer un poco más a las personas. Y pues es muy desafortunado, pero pues yo creo que también es muy válido que haya posturas e ideas, no que lleguen a la violencia, pero sí es muy respetable que haya posturas en donde pues no quiero saber y no me interesa y gracias, pero no. Y listo, y no pasa nada, y no se tiene que forzar absolutamente a nadie. Pero si alguien Claro. quiere aprender, pues siempre va a haber apertura y siempre hay muchos recursos con los cuales pues se pueden contar para que la gente aprenda un poco más sobre este tema. Oye, fíjate que me llama la atención el sentimiento de culpa que puede venir en busca de la autoaceptación o inclusive si hay un momento, hay un proceso de transición, que exista como que esta culpa o esta como arrepentimiento. Y lo digo porque no sé si has escuchado de esta película que se llama Juno o Juno, sí, literal, Ujú. Juno. Sí, Y sí. justo la principal, o bueno, ya ahorita el principal, se llama Elliot Page. Y hace Ujú. poco, justo, mira, no sé si el destino me lo acomodó. Y justo hace como una semana, si no es que el mes, estaba yo ahí nomás en mis redes sociales y me salió así de que Elliot Page se arrepiente de haber hecho la transición de mujer a hombre. Y dije, wow, ok, si es verdad, qué curioso y qué fuerte, ¿no? Si no es verdad, bueno, pues a qué les importa. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es de que yo dije, me llama la atención y no creo que sea, si en el caso de que fuera verdad, no creo que sea el único caso del mundo de una persona que en su momento dijo, sabes que sí, yo quiero hacerme hombre, sí, yo quiero hacerme mujer. Y eventualmente, no sé si por cosas de presión de la sociedad o inclusive familiar o de uno mismo que cae en la autoaceptación, es cuando ya cae el arrepentimiento. Entonces me gustaría que habláramos un poquito sobre esto, qué es el sentimiento de culpa, Ok, si es que mira, existe. pues no conocía, desconocía que Elliot Page había anunciado esta parte. No sé si sea parte de las bromas del 28 de diciembre, espero que no. Capaz yo caí Más ahí. bien, más bien no espero nada, pero no, lo desconozco por completo. Sí he escuchado y sí he leído sobre casos eh, que han decidido a lo mejor, me parece que se llama destransición, ¿no? Ok. Entonces, que deciden regresar a la identidad de género que tenían anteriormente. Aquí no es más bien si me arrepiento de ser hombre o de ser mujer, sino más bien es como, digamos, ser congruente con lo que sientes, piensas y dices y actúas, ¿no? Y la identidad que también Ujú. vaya alineado a eso. Entonces, mira, yo creo que eh, el, el cómo te sientes, el cómo te vas construyendo, yo creo que es muy diverso y es muy variable, ¿no? Y por ponerte un ejemplo, eh, he conocido amigos y amigas que de repente, ¿no? Pues tenían toda una vida, casados o casadas en una relación, digamos, heterosexual y de repente deciden que no, que les gustan las mujeres, ¿no? En el caso de amigas, o que les gustan hombres en el caso de amigos. Y luego otra vez, no, fíjate que siempre no, ¿no? Entonces, yo creo que hay que entender que la diversidad sexual también es algo que se va moviendo y construyendo, pero también ahí es en donde entra la importancia de tener un buen acompañamiento para tomar las decisiones correctas o la decisión correcta en ese momento, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que es tan válido el poder decir siempre no, porque pues al final es con quien, como tú te sientas cómodo o cómoda, ¿no? Claro. Y es ahí donde yo creo que también entra mucho el tema de no es que pues no es una decisión tan apresurada o tan aventurada. No sabemos si la decisión la tomó tan apresurada o tan aventurada, en este caso Elliot Page. No sabemos con qué información contaba, pues al final es una persona
este, que piensa, siente y dice de una manera diferente a como sienten otras personas que han transicionado. Yo creo que aquí lo importante también es entender que pueden haber también muchos factores asociados a ese arrepentimiento o culpa. Por eso hay que conocer cada caso. Yo siempre digo que en la psicología y en todo, casuística, hay que conocer cada caso y entender de dónde viene, ¿no? No sé, me podría a lo mejor imaginar que la presión social pudiera también haber sido un factor, eh, que muchas veces también precisamente estas culpas asociadas a estoy decepcionando a mi familia o estoy decepcionando a mi pareja o estoy, eh, no sé, estoy decepcionando a la sociedad por lo que hice o por lo que, o sea, no sabemos cómo esté llevándose esos procesos. Por eso es tan importante y tan fundamental la salud mental, porque al final es lo que te va a ayudar a, por un lado, tomar las mejores decisiones y por el otro lado, a mantenerte firme en las decisiones que creas conveniente para ti. Así sea, transicionar, destransicionar, decidir lo que tú quieras, ¿no? Y tener un buen acompañamiento para que eso no desencadene otros trastornos, pues que después pudiera ser una situación más grave, ¿no? Como la ideación Claro. suicida, que generalmente es en lo que desencadena esa inconformidad que muchas veces tienen las personas con quienes son y con su persona, ¿no? Sí, y sabes que también me gustaría que igual, aquí yo checando las notas, también me gustaría agregar esto que tú pusiste aquí de la culpa religiosa o espiritual, porque últimamente es algo que la verdad es que siempre se ha escuchado, ¿no? Y en la sociedad se rige por, es que Dios y es que la Biblia. Entonces, me llama mucho la atención y qué fuerza el que uno pueda tomar su decisión de yo quiero transicionar viniendo de alguna familia muy religiosa. ¿A qué digo esto? He escuchado muchos casos en los que, porque como mi familia es muy religiosa, me dan la espalda, ¿no? Y también casos en los que, y hace poquito, justamente hace unos días, lo relaciono, cuando yo estaba trabajando, cuando apenas estaba terminando la universidad y estaba empezando yo mi maestría, entré en un trabajo en el que varias personas me comentaban, no, es que me corrieron de la casa y es que esto y es que el otro, y yo decía, es que cómo, o sea, no entiendo, o sea, es que cómo puede haber, o sea, un papá, una mamá, un hermano, lo que sea, cómo puede haber un ser querido que pueda poner algo más que su propio hijo o hija, ¿no? Y decidan, te voy a correr de la casa y no me importa dónde te vas. Y bueno, en ese momento yo decía, es que ¿cómo puede ser posible? Y hace poco me tocó un caso de justo que corrieron a alguien de su casa. Y dije, wow, no puede ser posible que lo que dudaba lo tenía tan cerca. Y no me refiero de que en mi casa, no, pero lo tenía tan cerca en mi círculo social. O sea, me llama mucho la atención. ¿Y a qué voy? Porque rige más lo que es que Dios y la Biblia. Entonces, creo que también de ahí puede venir un sentimiento de culpa muy fuerte de en cierto punto les estaría fallando en lo que la vida que mis papás quieren que yo viva, como tú comentabas, base a expectativas que ellos solitos se crearon, porque uno no le crea la expectativa a sus papás. Entonces, wow, qué curioso y qué fuerte. Sí, completamente. A ver, nuevamente, me parece que las estructuras hoy como están, pues son estructuras muy sólidas y que llevan años. Y me refiero a qué, a la sociedad, me refiero a la religión, ¿no? ¿Cuántos años lleva rigiendo tanto poder, ¿no? La política también, está moviendo también muchas cosas desde mucho tiempo, o sea, intereses políticos, intereses religiosos, intereses sociales que van asociados al no vivas como tú quieras, vive como yo quiero que vivas, ¿no? Entonces, pues sí, hay mucha gente que abraza esa fe y no la suelta, pese a que puedas perder a alguien de tu familia y a alguien importante, ¿no? Y entonces también pues atendido a algunas personas que también son sumamente religiosas y les genera mucha culpa el estar viviendo lo que están viviendo, pero aquí es, ¿qué es más importante, tu vida o la fe que tienes o quieres darle una oportunidad al identificar bien
eh, o a reconciliarte un poco más con esa fe y con tu identidad. Es decir, a empezar a lo mejor a ponerlo en a desmenuzar un poco de dónde viene también toda esa religiosidad, por qué no estás creyendo en ti o por qué no estás creyendo en otra fe también importante que es tu persona, ¿no? Entonces, ¿por qué agarrarte de solamente una partecita cuando hay todo un universo en donde puedes como agarrar diferentes elementos? No significa que dejes ni de ser creyente, ni que dejes de ser religioso o religiosa, sino que a lo mejor hagas las paces con esa culpa que te hace sentir que estás fallándole a alguien o algo, ¿no? Entonces, Sí. pues nuevamente yo creo que lo más importante es validar y tener el enfoque en sanar esas partes tuyas que quieres sanar. Fíjate que sí, completamente. Y me gustaría que desmenuzáramos un poquito. Ahorita comentaste los cambios, bueno, en un momento de transición, no nada más vienen los cambios físicos, también vienen los cambios mentales, ¿no? Y sociales, más que nada. Y ahorita comentabas, por ejemplo, ¿no? En el momento de transición de un hombre a mujer, bueno, ya se siembra el miedo de que ya no tienes esa facilidad de tú salir a las tantas de la noche porque pues ya es peligroso, ¿no? Ya estás expuesto, ya formas parte de estar expuesto, ¿no? Entonces, me gustaría que habláramos un poquito de eso. Este, Ujú. bueno, más que nada, no tanto de los cambios físicos, sino más de los cambios mentales y sociales. Sí, a ver, aquí es muy importante mencionar y resaltar que sí, la transición de género no es una cuestión solamente física, o sea, no es nada más como tengo famoso llamado cispassing, no sé si habías escuchado hablar de él, No. pero no, ok. Digamos que existe el término cisgénero, que es cuando la persona, pues, de alguna u otra manera está alineada a su identidad, a su género, ¿no? Al Ujú. género asignado al nacer, digamos. Sí, claro. Digamos que es lo opuesto a la disforia, ¿no? O bueno, más allá de hablar si concepto de disforia o no, digamos que es como esa alineación. Entonces, cuando se habla de un cispassing, que es un término en inglés, es cuando logras una transición en donde si transicionaste al género, digamos, masculino, pues tus cambios físicos se alinean a ese género, a lo que está marcado por la sociedad, vaya, ¿no? A lo que Claro. socialmente nos dicen que es ser hombre. Y lo mismo del lado de las mujeres, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando se busca una transición, la mayoría de las personas buscan ese cispassing. ¿Para qué? Para evitar tener o enfrentarse a esa sociedad que dice, oye, pues no te ves, ¿no? Como yo quisiera que te vieras, o no te ves como tú dices que eres. Y digo, al final es un constructo también muy mental, pero vaya, entonces a lo que voy es, la transición o las transiciones no nada más van enfocadas hacia allá, aunque sí, muchas veces es parte importante de acuerdo a la persona que ha decidido transicionar, pero también al transicionar hay o se vive un proceso emocional y psicológico, ¿no? Por ejemplo, eh, lo que hablábamos, ¿no? Esas normas como ya establecidas y restrictivas al género, ¿no? Las mujeres trans suelen enfrentarse mucho a estas sociedades más machistas, ¿no? Que hipersexualizan a la mujer, que a lo mejor la desvalorizan, que quizá las oportunidades de trabajo son mucho menores, los sueldos muchos menores, o sea, lo que hay asociado ya al género, ¿no? Esa brecha salarial, a esas cuestiones que pues marca el ser mujer. Lo que te Ujú. decía con respecto a los hombres, ¿no? El no puedes llorar, no puedes a lo mejor sentirte mal, tienes que comportarte como hombrecito, ¿no? Y pues yo he escuchado a veces esos comentarios y pues que al final tampoco se trata de eso, o sea, no es como, no es como, bueno, pues ya como eres hombre, entonces tienes que ser exactamente todo lo que estamos luchando también como sociedad, muchas personas más conscientes a decir,
oye, eso no tiene que ser un hombre, ¿no? A deconstruir un Ujú. poco más ese género y a lo mejor a decir, pues existe también la posibilidad de que haya mujeres en cargos súper importantes en empresas, a que los hombres puedan ir a terapia, que puedan asistir, o sea, que puedan cuidar su salud mental, etcétera. Entonces, ¿qué pasa cuando sucede todo esto que te estoy contando? Pues claro que hay cambios mentales o psicológicos, ¿no? O sea, está mucho o muy latente este miedo al rechazo de no tengo ese cispassing o no estoy comportándome como me tengo que comportar de acuerdo a las normas sociales, toda esa carga social de encajar en esos roles o en eso que nos han construido, pues al final Sí, también genera mucha, pues es sumamente cansado y agotador el estar tratando de demostrar algo solamente para que las demás personas te validen, ¿no? Entonces, claro. yo te diría aquí lo más importante y que también se trabaja mucho en terapia es precisamente validar todos esos desafíos, porque al final no es como decirle, no, no es cierto, ¿no? O sea, no es cierto lo que dices. Pues claro, yo soy mujer y también vivo muchas veces ya es de noche y tengo miedo de caminar sola en la calle, ¿no? Claro. Pero entonces me armo de otras herramientas, este, mi silbatito, ¿no? De sororidad. Ya sé que a lo mejor, pues si no tiene caso que salga de noche, pues no lo hago y menos en una zona complicada. O sea, ya busco también como mis propias normas de seguridad y son las recomendaciones que yo les hago a mis pacientes. O sea, hay una realidad, ¿no? Hay Claro. una realidad de violencia, sí, para cualquiera, sí, que está muy marcado en mujeres, también. Pues entonces a cuidarse, ¿no? En el caso de mis pacientes que a lo mejor tienen que encajar en estos roles, oye, estás buscando terapia, qué bueno que lo estés haciendo, ¿no? Qué importante es que le estés dando un peso a tu salud mental. Y entonces, con esa validación, como que al final, y lo decías hace ratito, empodera a la persona a decir, pues no está mal lo que estoy haciendo, Claro. Claro. ¿no? Porque No es está que mal no verdaderamente no está encajar, mal. no, Claro. no está mal no encajar, simple y sencillamente lo que está mal es sentirme mal a costa de que las personas me acepten o me validen. Eso sí Claro. creo que no es lo correcto. Oye, y mucho hablamos bueno, como psicólogos, cómo podemos ayudar, cómo podemos educar, pero también me gustaría que tocáramos el tema de como sociedad, cómo puedo ayudar a alguien que está o que ya pasó es por un momento de transición, porque creo que es indispensable, no creo que sea algo de ya pasó y, ya, wow, qué padre, ya me hice mujer, ya me hice hombre y te vas feliz de la vida. Creo que vienen cambios y fuertes también en lo que, como tú dices, al final de cuentas, pues te ajustas a ello, ¿no? O sea, no es como que uno no pueda aprender a ser hombre y uno no pueda aprender a ser mujer. O sea, Ujú. todo eso, pero bueno, yo formando parte de la sociedad, ¿cómo puedo ayudar a alguien que está pasando por este proceso o inclusive ya pasó? Pues mira, no, no me cansaré de decirlo, creo que escuchar a la persona y dejar como todas esas creencias e ideas que yo tengo, ¿no? Mi propia escala, vamos a decirlo así, no de valores, porque creo que no tiene nada que ver con valores, más bien es con mi escala de creencias y el cómo yo me conduzco. Si no va alineado, pues definitivamente no tengo por qué a lo mejor hacer un comentario que minimice el cómo se siente la persona, ¿no? Al contrario, o sea, creo que como sociedad lo que podemos hacer es entender un poquito más, no nos cuesta absolutamente nada conocer, leer, muy importante, ¿no? Como te decía, hay gente a la que le interesa, hay gente a la que no le interesa y no vamos a pelearnos con nadie, pero si hay un interés, creo que puede ser una muy buena forma de conocer más y de convertirte en una persona aliada, ¿no? ¿Qué significa esto? Que si ves que a lo mejor se está hablando mal de las personas trans, pues decir, oye, yo creo que puedes educarte un poquito más, a ver, te explico qué es la diversidad de género, ¿no? O qué es la diversidad sexual, mira, lo aprendí. O sea, creo que, como te decía, no es pelearse con nadie, pero
pues si podemos transmitir un poco más esa información, creo que vale mucho la pena, porque es la forma de llegar a más personas. La visibilización también es la forma en la que podemos llegar a más personas. El yo poder tener la oportunidad de estar en este espacio contigo y visibilizar lo que sucede es una forma también de ayudar. Y entonces a quienes nos estén escuchando decir, oye, mira, escuché un podcast, ¿no? Muy interesante sobre la salud mental y las personas trans. Entonces, el poder darnos esa oportunidad, a lo mejor no quedarnos solamente con la información, sino también pasarla y compartirla, creo que es un acto muy, Claro. muy bueno. Eh, y pues bueno, para las familias, pues también entender, usar los pronombres correctos. Sé que suena a lo mejor algo muy chiquito, pero no saben la magnitud que tiene el poder decirle a la persona cómo se siente cómoda. Es decir, si ya eligieron un nombre y aunque no nos guste, es el nombre con el que la persona quieren que le llamemos. Yo te voy a compartir, por ejemplo, y ese era el tip que te decía hace ratito, eh, pues a mí me costaba mucho trabajo saber, ¿no? Cómo dirigirme a una persona que a lo Sí, mejor pudiera yo identificar que sea trans o no binaria o no, que yo viera a lo mejor parte de esta diversidad sexual. sí. Y pues un tip que me dio alguien grandioso fue pregúntale cómo se llama. Y yo, pues claro, ¿no? Oye, ¿cómo te llamas? No, pues Tania, ¿no? Ah, ok. ¿Y Sí, cuáles son tus pronombres? Ah, pues son ella. Aunque yo asumo que son ella, porque me está diciendo que se llama Tania, ¿no? Pues no necesariamente tiene que ser así. Entonces no me cuesta absolutamente nada decir con qué pronombres te identificas o cuáles son tus pronombres. Y entonces ya podemos ahí saber un poquito más, ¿no? No voy a estar ahí como claro. adivinando que si trae esta ropa, que si no sé qué. O sea, eso creo que es lo peor que podemos hacer, asumir y no darnos la oportunidad de preguntar. Ojo, yo siempre digo, preguntemos y tengo amigas increíbles como Daniela que me dicen, tú pregunta, pero también hay cuestiones que no es importante preguntar, ¿no? Como con quién andas o si ya te operaste o no te operaste o si hiciste tu transición o lo que sea, creo que ahí ni nos interesa. O sea, simple y sencillamente son cosas, porque no le estamos preguntando eso a la gente en general, ¿no? No le estamos preguntando, oye, pues con quién te duermes o tienes o no Sí, claro. tienes. Digo, y perdón que lo Claro. diga así tan fríamente y tan crudo, pero pues es la realidad. O sea, no tenemos por qué estarnos enterando, ni mucho menos. Creo que con el simple hecho de cómo te llamas, cómo te gusta que te digan y cuáles son tus pronombres, esas tres preguntas te abren las llaves a muchas, o más bien son la llave de entrada a conocer a una persona. Claro. Como te decía también pues para familiares, yo creo que ese acompañamiento y esa validación, y aunque créanme, entiendo, puede ser una situación difícil de digerir. Yo lo viví con mi salida del closet, o sea, viví que mi mamá, yo creo que hasta los 2 años después de que le dije o que salía del closet o que me sacó, pudo realmente ponerlo en palabras y dirigirse a mí de la manera que yo quería, es decir, pues preguntarme por mi novia o, ¿no? Digo, ya no lo Claro. mencioné al principio, pero además de ser especialista en comunidad LGBT, soy parte de la comunidad. Estoy casada con mi esposa, entonces a quien adoro profundamente. Y a lo que voy es, yo sé que a veces a las familias les puede costar un poquito de trabajo, se vale, y créanme que ese proceso también lo vivió la persona, el proceso de aceptación, el proceso de entenderse, el proceso de conocerte es un proceso súper doloroso muchas veces, doloroso lo digo en el mejor de los sentidos, porque pues vas, subes y bajas, si soy, no soy, si soy, no soy, pero entonces si soy, no voy a poder, ¿sabes? O sea, hay una lucha en tu cabeza constante, entonces la persona ya pasó también por ahí, sabemos que puede ser doloroso para las familias, pero no hay mejor intención que decir, a lo mejor ahorita no lo estoy entendiendo, dame chance, cuéntame un poquito más o cómo me puedo acercar a lugares donde me puedan explicar mejor o cómo puedo conocer otras familias que han vivido o pasado por este proceso y entonces en algún momento lo voy a poder ya poner en palabras. Creo que es muy válido. Lo que creo Claro. que no es válido es decir no y cerrarse y no te acepto y digo,
cada quien, pero dense chance de conocer un poquito más y sobre todo de acompañar a la persona en su proceso, porque eso cambia vidas. Las redes de apoyo cambian completamente la vida de una persona. Y los riesgos de suicidio, los riesgos de problemas de salud mental o de situaciones de calle incluso, disminuyen rotundamente cuando hay apoyo de las familias. Y Claro. pues, por último, yo quiero dejarte como un mensaje como súper clave para mí. Tanto desde mi experiencia como siendo parte de la comunidad, yo creo que el mejor regalo que podemos ofrecer a una persona trans o parte de la comunidad LGBT es el reconocimiento de su humanidad y de su derecho a vivir plenamente, ¿no? Y espacios seguros para explorar quiénes son, eh, cómo quiero vivir mi vida, qué decisiones tengo que tomar, etcétera. Entonces, reconozcamos a las personas como personas y simple y sencillamente así. No nos pongamos a pensar si es, si no es, si le gusta, si es persona. Dejemos vivir. Claro, y creo que me encanta porque hay información que no es relevante y como tú dices, tu nombre y tus pronombres, creo que eso es más que suficiente y me encanta todo lo que platicamos aquí, aprendí muchísimo y justo cuando estabas compartiendo tu experiencia de salida de closet, ay, se me llenaron los ojitos de lágrimas porque estaba acordándome de la vez en la que mi mejor amigo forma parte de la comunidad LGBT y cuando salió del closet, yo me acuerdo que, ay, yo traía un nervio, oye, yo no tengo nada que ver ahí, yo ni estaba en su casa, yo estaba en mi casa en la cama y yo estaba con mi mamá de que, ay, mamá, es que le va a decir, y es que esto, y es que lo otro, me acuerdo que yo hasta estaba así de que, y es que, ¿qué pasa si le dicen? Y es que, ¿qué pasa si no? Hasta me solté llorando y mi mamá de que, es que, o sea, si lo aman, lo van a aceptar. Es algo que me ha costado trabajo entender, porque como te digo, escucho casos, ¿no? De te amo, pero no te acepto. Y yo todavía sigo así como que es que cómo puede ser posible. O sea, todavía mi cabecita sigue teniendo ahí un choque de cómo me puedes decir que te amo, pero no te acepto. Pero sin embargo, sí para mí, que yo no tenía nada que ver ahí, yo nada más era una persona externa. Fue un mar de emociones, no me quiero ni imaginar a él que él fue el Sí. que lo vivió, ¿no? Y él fue el que tuvo que enfrentar, ¿no? A sus papás. Pero Lo pues bueno, es. sí, pero pues bueno, aprendí muchísimo. Muchas gracias, Tania. Creo que me educaste y educaste a los que nos estén escuchando de la mejor manera. Creo que desmenuzaste todo con eh, palabras claves y fácil de digerir y entender. Nada de es que no entendí, pues a mí no me importa. Y yo nos diste lo indispensable, que es lo que más importa y pues nada, pasar la voz y compartir esto para que nos sigamos educando, porque no creo que haya un límite de decir ya sé todo al 100% porque todos los días vamos aprendiendo algo nuevo, todos los días vamos sanando. Y pues nada, muchas gracias por compartir mi espacio, mi lugar seguro. Muchas gracias, que ahora es tu lugar seguro. Y si alguien de los escuchas le gustaría buscarte, ¿por dónde te podrían encontrar? ¿Por dónde podrían conectar contigo? Súper. Gracias. Gracias a ti. Espero de verdad haber podido compartirles un poquito de mi experiencia. Sé que a veces es muy amplia y también puede ser un poco repetitiva a veces, pero creo que, como dices, ¿no? Cachar esos mensajes clave es importante. Hay muchas herramientas, hay mucha información. Antes de a lo mejor saltar a dónde me pueden encontrar, nada más decirles que siempre que busquen ayuda psicológica, pregunten todo lo que tengan que preguntar, pregúntenle a su terapeuta, oye, a ver tu cédula, oye, a ver tu experiencia, ¿tienes experiencia con comunidad LGBT o no? ¿Tienes experiencia con terapias afirmativas de género? También es importantísimo, sobre todo estamos buscando ese enfoque. Por favor, háganlo. O sea, no sé quién no sé cómo o por qué, porque yo también he pasado por ahí, he sido paciente y pues de repente llegas al consultorio y ya cuando te das cuenta ya llevas 4 o 5 sesiones y no sabes mucho de tu terapeuta. Y no significa que tengas que saber su vida, pero por lo menos qué estudió, en dónde estudió, tiene cédula, no tiene cédula, es especialista en lo que estoy buscando o no. Entonces, yo lo que siempre le digo a mis pacientes en la primera sesión, a ver, te quiero contar todo
en detalle de mí, es decir, de mi experiencia, y que tengas toda la información que necesites. Y hay muchos pacientes que me dicen, en la vida me había pasado esto, ¿no? Y muchas pacientes que me dicen, pues yo nada más llego, platico y hablo, y ya cuando me doy cuenta, pues no era la persona, pero entonces ya me hizo un daño tremendo porque resulta que no tenía ni idea del proceso por el que estoy pasando. Entonces, por favor, cada vez que busquen ayuda, y lo digo para todos y todas y todos tus escuchas, por favor pregunten, se vale. A ver, tú cuéntame Sí, de por qué, casi por qué te haces llamar mi psicólogo, por qué quieres ser mi psicólogo o mi psicóloga. Ustedes también están claro. evaluando a la persona. Y hay normas de la APA, que es la American Psychological Association, que es la máxima casa que nos rige a todos y todas, bueno, la mayoría, pero bueno, nos Sí, ponen reglas en todo, ya sabes, para citar, para todo. La verdad es que es la máxima autoridad en muchas cosas, y tiene guías específicas para atención a personas bueno, que son parte de la diversidad sexual. Entonces, también, si alguno de tus escuchas o alguna de tus escuchas es psicólogo, psicóloga o psicóloga, también que busque esa información. Está la WPATH, se escribe WPATH. También tienen normas de atención a personas también con foco en poblaciones trans. Entonces, échenle una ojeadita para entender un poquito dónde vienen esas guías, porque es muy importante que también tengamos esta atención digna, ¿no? Y claro. respetuosa a las personas. Y ahora sí, regresando a lo que me decías, y muy importante también, pues buscar siempre esos lugares, ya sean asociaciones o clínicas especializadas en género o en diversidad de género, para poder buscar la atención. Me pueden encontrar en Instagram, estoy como Arcoiris de Transformación, así se llama mi perfil. Eh, no le pongan el acento porque no les va a dar, pero es Arcoiris de Transformación. Y también, pues en Transalud, en el perfil de Instagram de Transalud. Transalud se escribe con doble S, Transalud, todo junto. Y también la página de internet de Transalud, que es www.transalud, todo juntito, pero es la doble S.com. Ahí también me pueden encontrar. Y pues bueno, estaré encantada de poder, si requieres acompañamiento, de poderte acompañar. Si eres familiar también, claramente trabajo también con familias de personas de la comunidad. También damos educación, damos pláticas constantemente. Hay otros muchos lugares, está Trevor Project también, que pueden buscarlo como fuente confiable. Si necesitas ayuda, está también eh, It Gets Better, que también es una asociación en Estados Unidos. Y en México está YAJ, que se escribe YAAJ. También así los encuentran en Instagram. También hay muchísima información y recursos súper valiosos para quienes estén buscando apoyo y ayuda. Entonces, pero bueno, eh, ahora sí que lo que necesiten, búsquenme ahí en Instagram, y busquen la página de Transalud si están buscando información médica. Se los recomiendo sin duda. Somos profesionales con mucha ética, con mucho respeto y con mucho amor para poder dar una atención pues digna y súper, súper confiable. Ay, pues muchas gracias. Igual cualquier cosa, yo también lo voy a estar subiendo a mi página del Arte de Sentir 365 para que ahí también sea más fácil. Subo la página de Transalud, subo tu perfil para cualquier cosa que se les haya pasado aquí. Yo lo voy a subir ahí en la página, no hay ningún problema. Y te repito, muchas gracias por aceptar mi invitación, muchas gracias por compartir. Y pues nada, que tengan muy bonito día. Gracias por haber escuchado un episodio más del Arte de Sentir y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.